le bendiga, amado pueblo de Dios. Si usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Hoy celebramos, hermanos, victoria. Hoy celebramos, hermanos, un acontecimiento de bendición porque estamos en el último servicio del 2020 y es para nosotros, hermanos, un triunfo porque estamos a un día y horas de que este año se vaya, pero el Señor ha sido fiel. Por lo tanto, hoy les invito, hermanos, a que reflexionemos en nuestro proceder, qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Así de que les propongo, hermanos, este tema: desafiemos nuestra vida en cara al 2021. Y para eso, le invito a usted a que abra su Biblia, por favor, allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo número 2, verso del 9 al 11. De que si usted le gusta, como a nosotros, ¿verdad?, siempre estar repasando la bendición, tomar notas, pues háganlo, porque sin duda va a ser de grande bendición. Habla acerca de este consejo, hermanos, que nos está hablando la palabra. Gloria a Jesús. Sé de que 2 Corintios 2, del 9 al 11, dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estamos nosotros, hermanos, en esta bendición y algo debemos de saber, que hablar del año 2020 es hablar de un antes y un después. No solamente porque el mundo hoy ya no es el mismo, sino que porque los acontecimientos lo dicen. Y solamente a manera de estadística, les quiero decir que hoy, en este día, que es 30 de diciembre, en los Estados Unidos de América han muerto 337,000 personas a causa de este virus, de esta pandemia. Y en todo el mundo, en este día, según las estadísticas, son más de 500,000 personas que han muerto a través de esta pandemia. Por lo tanto, no es algo, hermanos, que nosotros podemos decir, este año fue fácil. No, nada de eso. Al contrario, fue un año difícil y un año, hermanos, en el cual nosotros debemos de reflexionar. Pero ¿qué es lo que nos deja este año? Pues nos deja más pobres, más negocios cerrados, más familias incompletas, economías en picada. Y aún así, lo triste es que el hombre no ha volteado a ver a Dios. Hoy en este día muchas personas siguen en sus afanes. Le han cerrado el oído, le han cerrado la puerta al Señor. Su corazón está cerrado para Él. Y también nosotros hemos sabido de muchos pastores y cristianos que ya partieron con el Señor para la gloria de Él. Pero muchos que quedamos, hemos podido ver que se han desviado de la verdad y otros están bien resfriados. Hemos vivido sin duda una serie de eventos bien difíciles, pero también eventos de que hemos literalmente visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Mi familia es testimonio, hermanos, de al igual que muchos, somos sobrevivientes de esta prueba que ha venido al mundo. Y debería de haber en nosotros sencillamente dos cosas, hermanos: gratitud y alabanza. Así tendríamos nosotros que realmente terminar este año, este 2020. Pero nosotros debemos de entender que Dios ha estado con nosotros.
Y gracias al Señor que un grupo de fieles todavía, hermanos, estamos dando testimonio en este año que el Señor ha sido fiel. Gloria a Dios por ello. Pero otros están terminando este 2020 a medias y otros completamente pues alejados de Dios. Y es algo triste y lamentable, pero es una realidad. Muchos cristianos hoy están culpando a Dios de todo. Están enfriados espiritualmente porque se fijaron solamente en el hombre y dejaron de ver a Dios. Hoy muchas personas han preferido mejor cerrar su corazón. En lo personal, a pesar de todo, yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ese debe ser nuestro ánimo, nuestra vida, nuestra victoria, hermanos, porque fue un año de victoria y muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios como nunca. En este año tan difícil hemos visto bendición, hemos visto que Dios ha estado ahí con nosotros. Y este es el último sermón del año, hermanos, y es para nosotros más que un sermón, un autoexamen. Y es por eso que debemos de ser sinceros con Dios y pedirle perdón en las áreas que hemos fallado o hemos retrocedido, porque han sido varias áreas en las cuales probablemente se sienta usted falto, pero el Señor es fiel. Cristianos de todo el mundo están terminando el año separados, en pleitos, contiendas, y sin perdón, con raíz de amargura en sus corazones, alejados de Dios. Y por eso debemos nosotros de tener muy en cuenta esta palabra que el apóstol les dio a los corintios. ¿Por qué? Porque en la primera carta a los corintios, él, hermanos, los había visitado, los había exhortado, los había consolado, pero ahora llegaron rumores otra vez de que no estaban otra vez firmes. Y ahora el apóstol habla en el capítulo 2 y comienza otra vez a decirles, necesitamos otra vez volver a los rudimentos. Y aquí hay algo muy importante, del verso 9 al verso 11 que nosotros hemos leído. Y de esto es lo que quiero yo hablarles, hermanos, porque dice el verso 9 otra vez, si gusta leerlo conmigo. Dice, porque también para este fin os escribí. En ese tiempo fue en el apóstol, hermanos, a los corintios, pero el Señor también nos está hablando a nosotros en esta hermosa tarde. Y dice la palabra del Señor, para que tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Hay algo que el Señor nos muestra. No solamente es creer o creer a medias, es obedecer en todo. Y la pregunta que debemos de hacernos en este autoexamen final del año es si realmente nosotros vivimos esta palabra. Porque Él dice que les escribió. ¿Para qué? Para ver si ellos realmente estaban en la verdad. Si todavía ellos estaban en esa verdad. Y esta es la primera área que el apóstol está viendo en la iglesia. Pero ¿qué dice el verso 10? La segunda área. Y dice, porque también para este fin os escribí, dice el verso 9, para tener la palabra de si vosotros sois obedientes en todo. Verso 10. Y aquel que vosotros perdonáis, yo también. Amén. Porque también yo lo he hecho perdonando si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué tiempo el que nos toca vivir? Este es el tiempo, hermanos, de no llevar arrastrando situaciones a nuestra vida el otro año. Ese es el tiempo de vaciarnos, de quitarnos todas estas cosas. Si tenemos una raíz de amargura, si tenemos un dolor con alguien, si tenemos algo que nos impide, hermanos, tener realmente esa comunión con Dios, hoy es el tiempo de dejarlo atrás. Y como el apóstol dice, si ustedes han perdonado, yo también he perdonado. Pero probablemente no en mis fuerzas, pero sí en el nombre del Señor. Y es importante que el pueblo de Dios, hermanos,
comience a buscar estas bendiciones. ¿Por qué? Porque la obediencia es una área que Dios busca, pero también el perdón. Y aquí en el verso 10 estamos viendo esta área que lastimosamente muchos van a ir cargados al otro año, arrastrando esos sentimientos que no aprovechan de nada. El perdón es una decisión que está en el corazón. Y nosotros podemos ser hoy libres si decidimos hacerlo. ¿Y qué dice el otro verso, el verso 11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, hermanos, aquí hay tres áreas que yo puedo ver que el enemigo toma ventaja en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque número uno, si nosotros no estamos en obediencia, no vamos a tener el discernimiento. ¿Para qué? Para saber las maquinaciones del enemigo. Y hay tres cosas que aquí podemos nosotros destacar. La primera es, hermanos, la falta del perdón. Si hay falta de perdón es porque no existe el verdadero amor de Dios. Y si no existe el verdadero amor de Dios, tampoco va a haber unidad. Y estas cosas son las que están, hermanos, arruinando, minando a la iglesia. Y muchas iglesias están yendo al otro año en esta manera. ¿Y quién es la iglesia? No estoy hablando de una denominación. Estoy hablando de su persona y la mía, que somos la iglesia de Cristo. Nosotros, es la manera que nosotros tenemos para aprender. El enemigo gana ventaja cada vez que nosotros no hacemos nuestra parte. Y si nosotros no nos despojamos de todo eso, muy difícilmente, hermanos, va a venir algo diferente. Así de que estas virtudes que habla la palabra de Dios en cuanto a los creyentes es para nuestro bien, hermanos. Y cuando nosotros comenzamos a ver todo esto, está a la luz de la palabra. No me pierda esta cita, hermanos, original que estamos, y me gustaría que vaya conmigo al capítulo 5, porque Segunda de Corintios, capítulo 5, amén, versos del 1 al 7. ¿Y de qué estamos hablando aquí, hermanos? Bueno, que si nosotros entendemos que debemos de estar reconciliados con Dios y con el prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que debemos de estar listos para cuando Cristo venga. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 5 del 1 en adelante al 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, no está hablando, hermanos, de una organización o un edificio. Hoy muchos de nosotros no estamos en los templos, puesto que no se puede, pero estamos en nuestro templo espiritual, el cual está escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, dice aquí la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemidos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Qué importante es. Pregúntese, amado hermano, amada hermana, en esta hora, amigo oyente que nos estás escuchando. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios, vestidos o desnudos? En lo espiritual, hermanos, si nosotros estamos vestidos es porque la gracia del Señor está cubriéndonos. Pero si estamos, hermanos, desnudos, nos sentimos desnudos, es porque áreas de nosotros no le agradan a Dios. Por lo tanto, nosotros aquí debemos de ver esta situación. Verso 4. Porque asimismo los que están en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, las primicias. Con eso hemos tenido, hermanos, este año,
y Dios nos ha visitado. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. En otras palabras, si nosotros realmente hemos sido revestidos, hemos sido obedientes, hemos amado como el Señor nos ha enseñado y hemos estado en unidad, nosotros hemos sido revestidos y no desnudados. Y es importante que lo entendamos porque no se nos tiene que olvidar que las artimañas de Satanás, hermanos, es siempre buscar que nosotros no alcancemos esa bendición de Dios, alcanzar el revestimiento, alcanzar la gloria de Dios, hermanos, que se reveló allá en Cristo Jesús. Por eso es importante todas estas cosas. Seguimos en 2 de Corintios. Ahora váyanse conmigo al capítulo número 1 y también me gustaría que abracemos esta palabra del verso 20 al 22. Cuando entramos a un nuevo año, hay que seguirle creyendo al Señor. ¿Y en qué? En sus promesas, porque Él es fiel. Él estuvo con nosotros y también va a estar con nosotros si Él lo permite. Dice el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiere decir que nosotros tenemos ya lo que Dios nos prometió. Él nos prometió las arras en este mundo del Espíritu para que nosotros las tuviéramos, para que gozáramos las bendiciones en Él. Pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos qué viene, hermanos, pero Él ya viene de estar ahí. Él conoce el mañana, Él conoce el 2021. Y nosotros, si seguimos en estas tres áreas, hermanos, el cual es la obediencia, el amor y la unidad, vamos a sentirnos como el Señor nos quiere, revestidos, o sea, vestidos de su gracia y no desnudos, hermanos, como el enemigo nos quiere. Porque cuando el enemigo comienza comienza a hacer planes contra nosotros, maquinar en contra de nosotros, es por una razón, porque él quiere desnudarnos. Él quiere que nosotros tengamos vergüenza delante de Dios. Él quiere que nosotros estemos faltos de Dios y por lo tanto él ganar esa ventaja. Pero nosotros necesitamos caminar. ¿Por qué? Porque este 2021 nosotros estamos recibiendo que va a ser el año del regocijo, pero también de la reconciliación. Y nosotros vamos a tener esa oportunidad, hermanos, de ser libres, de seguir siendo libres, de creer en el Señor aún más. Por eso, en este comenzar del año, y muchas personas ya tienen muchos planes, lastimosamente, que no han agregado a Cristo. Pero si nosotros, hermanos, en nuestros planes hemos agregado lo principal que es Él, entonces vamos a llegar bien. Pero queremos comenzar este nuevo año, hermanos, escribiendo una nueva página en nuestro libro de los Hechos. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos. Démosle pues a este año un punto final y comencemos con esperanza viva el próximo año. Y la pregunta es esto. Muchas personas piensan que como se acaba este año, piensan que las cosas van a ser diferentes en el otro año. Eso no trabaja en lo espiritual, porque si en lo espiritual tú no has resuelto algunas áreas en tu vida en el Señor, vas a arrastrarlas al otro año. Y no podemos nosotros decir que es año nuevo y vida nueva. Eso no pasa, porque el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que Dios te extendió
tu vida otro tiempo más, pero estás en desobediencia, no estás en el amor del Señor, no estás unido en el cuerpo de Cristo, hay problemas en ti. Así de que no hay tal de año nuevo y vida nueva. Solamente existe eso si nosotros realmente estamos en el Señor. Y por eso es importante esta exhortación de este último mensaje del año. ¿Por qué? Porque es importante cerrar ciclos para continuar otros. Y por eso nosotros necesitamos, hermanos, cerrar ese ciclo. Eso que no has podido vencer, entrégaselo hoy al Señor. Eso que no has podido vencer, hoy es el tiempo que haga la lista y que le diga, Señor, yo no quiero llegar al otro año con estas faltas. Al contrario, te las voy a entregar porque yo quiero comenzar un año nuevo en vida nueva. Ven, esa sería esta bendición. Pero para reflexionar, para evaluar, para reconocer esas cosas que hicimos bien o que no hicimos mal, sería interesante saber cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo, pastor, podemos evaluar el año? Bueno, es interesante. Hay algunas personas que evaluaron este año por lo que ganaron, por las bendiciones que obtuvieron, porque no se enfermaron, porque no se contagiaron. Y eso puede ser bueno, pero ¿cómo realmente nosotros como cristianos podemos evaluar el año? Entonces, lo único que la palabra nos enseña es a través de los frutos. No existe otra manera de verlo. Así de que acuérdese, hermanos, que el año 2020 fue el año del horno. Dios nos metió a un proceso en todo el mundo, el año del horno. Por eso el Señor se adelantó a darnos la cita de que deberíamos nosotros, hermanos, de sentir el renuevo. ¿Por qué? Porque muchos este año se sintieron tan secos que pensaban que no había más esperanza. Pero el Señor es fiel, porque Él se adelantó a decirnos que al olor del agua, aleluya, íbamos a reverdecer. ¿Y qué hemos tenido, hermanos, en todo este tiempo? No hemos podido estar en el templo, pero al olor del agua nosotros hemos reverdecido, nos hemos mantenido en pie. El Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor nos dio de su pan. El Señor nos dio de sus caricias. El Señor nos sigue dando de sus promesas. Y nosotros hemos podido mantenernos en pie. Así de que nosotros debemos de sentirnos de esa manera. Este año va a ser recordado como un año único. Como les dije, un antes y un después. Y aunque nosotros lo sabemos, aunque muchos lo saben, que muchos han perdido la oportunidad que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios en este año nos dio esa oportunidad de volver a las raíces, de estar en nuestro hogar. ¿Para qué? Para arreglar de nuevo nuestro altar familiar. Porque ese altar familiar lo habíamos descuidado. Y el Señor quiso hacer una pausa en nuestra agitada rutina para que Él comenzara a ver las áreas que necesita nuestro hogar. Y Dios nos dio el tiempo, Dios nos dio la manera de hacerlos. Muchos lo entendimos, lo aprovechamos, pero otros fue el pretexto perfecto, hermanos, para enfriarse más. Y hoy están como un témpano de hielo. Hoy están muy diferentes a como Dios quería que estuvieran. Entonces, la pregunta realmente es, ¿qué fruto dimos en este año de nuestra vida? Y la pregunta también sería, ¿está Dios satisfecho con los resultados que dimos en este año? Porque Dios siempre nos trae estas palabras en estos tiempos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Probablemente le escuchamos y se nos olvida. O probablemente este año le escuchamos y la atesoramos. Por eso debemos nosotros recordar siempre esta palabra.
váyase conmigo a una de las parábolas más famosas que el Señor dio y está en Mateo capítulo 13. Es importante que la recordemos. ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, en este Mateo 13 existen 7 parábolas que Cristo habló. Y de ellas, hermanos, la primera es la del sembrador. Y hoy vamos a recordar esta parábola a vista de pájaro porque es importante tocar esto para entender lo otro. Sé de que váyase conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13 y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Y dice el Señor en su palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tenga oídos, oiga. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos probablemente el año pasado. Alguien nos predicó esto y nosotros dijimos: Señor, pues yo quiero dar algo de fruto. Te voy a dar el 100, 60 o el 30. Pero hoy el Señor nos va a venir a preguntar qué es lo que realmente hicimos. Si analizamos este texto, hermanos, que hemos leído, nos daremos cuenta que la semilla siempre cayó en la tierra. En otras palabras, todo el año, por gracia del Señor, tu tierra fue sembrada. Todo el año. Pero dependió de ti cuidarla. Y eso es lo triste, hermanos, porque no podemos nosotros, hermanos, decir: el Señor no estuvo conmigo, o yo tuve la desdicha de que la iglesia cerró, o el pastor se murió, o algo pasó. No, hermanos, por gracia y misericordia de Dios, Dios te conservó a tu pastor y también a la obra. Por lo tanto, ya sea en línea o presencial, escuchaste todo el año esta bendición. Así de que aquí vamos a hacer un paralelo. La tierra fue sembrada todo el año. Y si tú siembras la tierra todo el año, debe de haber fruto. Amén. Algo tiene que haber. Pero ¿qué hay en nosotros? ¿Qué frutos tenemos para el Señor? Así de que nosotros debemos de entender eso. Así de que espiritualmente, hermanos, la semilla que se sembró fue la palabra. Y nosotros debemos de ver qué es lo que pasó en nuestra tierra. Porque la semilla se sembró por medio de nuestra palabra en la lectura bíblica, por medio de los mensajes, hermanos, que se predicaron en la iglesia virtualmente, por los mensajes que escuchamos probablemente en la radio y la televisión, en el internet. Entonces, necesitamos hoy responder: si la semilla fue sembrada en nuestra vida, ¿por qué no dimos fruto? Es algo que hay que pensar, hermanos. ¿Por qué no ha habido cambios radicales en nuestra vida? ¿Por qué, siendo ya el penúltimo día del año, no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos siendo personas llenas de amargura o mal carácter o situaciones que no le agradan a Dios? Entonces, debemos de buscar una respuesta en todo esto. Y la respuesta está, hermanos, del verso 18 al 23. Váyase conmigo al verso 18 al 23. Una vez el Señor dio esta respuesta, pero hoy el Señor nos va a dar esta respuesta para nosotros, porque a veces nos quedamos callados y decimos: yo no sé, pero el Señor no le gusta esa clase de respuesta.
Al Señor no le gusta que le digamos, yo no sé, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no diste fruto? Yo no sé, Señor. Bueno, hoy te va a contestar el Señor. ¿Qué dice el verso 18 al 23? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Tres cosas. Oye, entiende y da fruto. ¿Qué es lo primero que el Señor nos enseñó? Si tú eres un cristiano que se mantuvo en obediencia, en amor y en unidad, es porque tuviste estas tres cosas en tu tierra. ¿Y qué es eso, hermanos? Que oye, entiende y da fruto. Amén. Ahí está la bendición. Amén. Oye, entiende y da fruto. Gloria a Jesús. Si nosotros fuimos esa clase de tierra, gloria a Dios. Siga así, esfuércese, hermano. Y luego dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Algo el Señor va a recibir mañana. Algo el Señor va a recibir. Y es la cosecha que Él siempre busca en nuestros corazones. Pero así como usted ha aprendido que hay 6 cosas que ahorita hemos hablado, también hay 3 razones por las cuales el enemigo, hermanos, le estorbó. Y por eso necesitamos hablar. Y la primera de las razones es que no dimos fruto porque no apartamos de nuestra vida las personas que Satanás usó para que no sembrara la palabra en nuestro corazón. Otras palabras, oímos a la serpiente. Por eso aquí dice la palabra de Dios en el verso 18, oí pues al sembrador. Cuando alguno dice ahí, verso 19, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué no entendió la palabra de Dios? Si se le dio, usted le escuchó, pero no le entendió. ¿Pero por qué no le entendió? Porque estaba poniendo el oído a otra cosa más. Puso su vista en el hombre que falló. Puso su oído en el chisme. Puso su oído en otra cosa, no en la palabra. No le entendió. Y prefirió mejor oír a los demás que oír la palabra de Dios. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero para los cristianos cambia ese dicho. Probablemente debería de ser, dime con quién andas y te diré cómo vives. Porque si te juntaste con personas que realmente te atrasaron espiritualmente, eso es lo que realmente eres. No eres lo que dices, es lo que vives. Y tú vives igual que los demás que te juntas. Por lo tanto, la influencia, hermanos, ha traído que nuestros amigos o personas que están en nuestro círculo cerrado nos distraigan. Esas personas, el enemigo las usó ¿para qué? Para ser estorbo, ser, hermanos, lanza, ser dardo en contra del evangelio y de la palabra de Dios. Son personas que el enemigo levantó para criticar, para juzgar iglesias, hermanos y siervos, en contra de uno con los otros, para burlarse de los cristianos. Y nosotros hemos permitido eso. Y por lo tanto, si tú estás confundido, es porque has oído la voz del enemigo. No entiendo, pastor.
Pues claro, no entiende. Ay, es que todos fallan y tú no fallas. Aquí la palabra está claramente hablando, hermano. Porque escuchaste a otra persona, escuchaste que uno falló, ay, Dios me falló. No, hermano, Dios no falla. El que ha fallado es tú, porque cuando oíste la palabra, le hubieras dicho, Señor, dame revelación, dame iluminación, dame entendimiento. Oyó, entendió y dio fruto, gloria al Señor. Amén. Es lo que dice, obediencia, amor y unidad debería de haber tenido. Pero ¿qué pasa? Ahora, al final del año, estás confundido. ¿Cómo está tu corazón? Triste, enojado, angustiado. No estás en unidad, no estás en amor, no estás en obediencia. ¿Por qué? Porque no escuchaste, no entendiste y menos diste fruto. Esa es la verdad. Y por lo tanto, tienes que entender la palabra del Señor. Y la gloria es para el Señor. Pero ¿por qué pasó eso? Porque este año no te dedicaste a cuidar tu raíz. Porque esa raíz no produce fruto la que tienes. Igualmente el cristiano no está plantado y no puede fructificar. Quiere decir que si nosotros no estamos plantados en la roca, si nosotros no estuvimos plantados en la palabra, pues ¿qué esperas? Cualquier viento de doctrina, cualquier cosita te mueve y te aparta. ¿Qué significa no echar raíces? ¿Qué significa echar raíces en la vida cristiana? Bueno, hermanos, echar raíces en la vida cristiana significa que este año tú dijiste, Señor, yo te sigo hasta el final. Y estás aquí. Dele un gloria al Señor. Porque usted, hermano, comenzó el año y lo está acabando en su casa, en su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque usted es una oveja y el Señor cuida su rebaño. Y la palabra del Señor ha sido para darle alimento. Amén. Entonces, muchos de nosotros necesitamos pensar, ¿cuántos ya no están? Y entonces, hermano, ¿qué comida están agarrando? Porque la palabra del Señor dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, no en cualquier cosa. Ahora a nosotros nos gustan los snacks, ahora a nosotros nos gusta lo que sea. Cuando antes, hermanos, éramos selectivos cuando comíamos la palabra de Dios. Porque Dios abrió el entendimiento, porque Dios abrió la revelación, porque Dios nos iluminó, hermanos. Entonces, necesitamos entender dónde estamos en esta hora. Gloria a Jesús. ¿No te parece que ya es tiempo de que establezcas y pongas una situación seria con Dios? Ya no es el tiempo de andar a medias, es el tiempo de agarrar las cosas en serio. Por eso, dejen de estar buscando experiencias espirituales acá y allá, que a mí me gusta este, que a mí me gusta el otro. No, hermano. Usted que me está escuchando, amado hermano, amigo oyente, no se trata de eso. Se trata de dónde vas a crecer, donde tu raíz se plante. Amén. Entonces, debemos de entender que necesitamos una relación personal con el Señor. Pero muchas personas se conforman solamente en oír la palabra. Cuando escuchas la palabra de oída solamente, te vas a confundir. Porque va a venir otro y te va a decir lo mismo y va a decir, no, pues ahora ya no entiendo. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué? Porque no tomaste tiempo, hermanos. ¿Amén? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un desorden, porque Dios no puede recibir ofrenda ni incienso de un corazón, hermanos, que no tiene raíz. Lastimosamente, las personas piensan que con lo mínimo de lo mínimo, el Señor está agradado. Y eso no es, hermanos. Otra cosa que es muy importante, significa, hermanos, que nosotros tenemos que definir nuestra doctrina, saber quiénes somos, qué creemos, a dónde vamos. Por eso, en la carta de los Efesios, váyase conmigo, Efesios 4:14. Amén. Dice el Señor en su palabra,
que en este año no deberíamos de estar en esta situación que dice Efesios 4:14. Deberíamos de ser ya árboles plantados, pero muchos parece que no crecen. Y dice aquí la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos se conformaron con lo que sea en esta pandemia. Aquel que fue fiel con el Señor y dijo, donde tú me plantaste el 31 de diciembre del año, ¿verdad? 2019, yo me voy a quedar todo el año 2020. Y aquí hay fieles y yo doy la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esos fieles, Dios los cuidó, Dios los purificó, Dios los guió a esas bendiciones. Amén. Gloria a Jesús por eso. Entonces, nosotros debemos de ver aquí la palabra del Señor, hermanos. Amén. Entonces, número 2, dijimos que no dimos frutos porque vivimos un cristianismo superficial. Es lo que estábamos hablando ahorita. No teníamos raíz. Entonces, sin raíz, hermanos, es difícil caminar. Número 3, no dimos fruto porque no pusimos al Señor como la primera prioridad en nuestra vida. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Muchos, a pesar de la prueba, hicieron tiempo, pero no para Dios. Allá andaban en las tiendas, allá andaban, pero a la iglesia no llegaron. A la iglesia no querían ir. A la iglesia no querían buscar de Dios. Qué triste, pero es la realidad. Mucha gente, hermanos, vivió en esa situación en este año. Generalmente decimos que el problema de la vida de muchos cristianos es que viven ese cristianismo infructuoso. ¿Por qué? Porque la prioridad nunca fue Dios. La prioridad no es el Señor. Entonces, ¿el Señor qué quiere, hermanos? Este año el Señor nos probó. ¿Para qué nos provió? Para que nosotros comenzáramos otra vez un altar en nuestro hogar. Y aquel que lo aprovechó, creció. Aquel que lo aprovechó, gloria al Señor. Pero muchas personas no lo hicieron, por al contrario, siguieron su ideal de seguir ocupados. ¿Ven? Y no se congregaron, ni mucho menos, hermanos, tuvieron tiempo de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque anduvieron en sus afanes. Oh, para unas cosas no tengo tiempo, pero para otras ahí nos sorprende. Entonces, debemos nosotros de analizar dónde ha estado nuestro corazón, hermanos. Es decir, que esas personas hicieron todo al revés. Buscaron las cosas de este mundo y no tuvieron tiempo para Dios. Eso es lo que ha pasado, hermanos. Muchos ya no tienen esa segunda oportunidad. El hacha fue puesta y fue cortada porque no dieron fruto. Esa es una realidad, hermano. Hay muchos que ya no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos de decir, Señor, ayúdame, perdóname, sí voy a cambiar. Porque todavía Dios nos tiene por un propósito aquí todavía. Otros ya no pueden ir porque su tiempo se les acabó. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y no podemos estar en dos aguas, hermanos. O somos dulce o somos amargos, pero no podemos estar en las dos aguas. Y no nos olvidemos también de esa palabra importante que el Señor, hermano, nos enseña en el Evangelio de Lucas. Así de que váyase conmigo, por favor, a Lucas 13, verso 6 al 9. Dice el Señor en su palabra, Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló.
Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Cortarla, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hermanos, unos tenían más de 3 años no dando frutos espiritualmente. Y el Señor este año no vio nada tampoco. Hermanos, es triste. Es triste estar en esa situación, hermanos. ¿No le da tristeza en su corazón que cada año que viene el Señor tiene el mismo problema con su vida? El Señor dice: a ver, quiero ver tu 30, 60 o 100 de cosecha que ha dado, y resulta que ni 30 dimos. Es triste, hermano. Dios nos está hablando seriamente. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, hermanos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Regrésese al Evangelio de Mateo, porque es importante estar en la palabra, hermanos, capítulo 7. Y ahora vamos a ir al verso 16 al 20. Y dice el Señor su palabra: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí como que el Señor nos está recordando lo que ya sabemos, pero no lo entendemos. Amén. Y por eso es importante que entendamos la palabra que Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba y predicaba en Mateo 3:10. ¿Qué le decía a estas personas que no entendían, que no querían, hermanos, dejar la religiosidad, sino que les decía bien claro Juan el Bautista? ¿Qué le decía ahí? Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, usted dice: bueno, hermano, pero yo estoy haciendo mi parte, yo disfruto, yo estoy aquí, yo permanezco, yo estuve en los servicios y tanta cosa. Bueno, usted sabe, pero ¿sabe qué? El Señor nos enseña en esta hora 6 áreas de bendición, 3 fracasos, 3 cosas que el enemigo nos quita la bendición por no oír, amén, por no entender y por no dar fruto. Pero también, hermanos, nosotros vamos a ver la fórmula del cristiano que se aparta. Es una fórmula que usted se la sabe y la lee y la vuelve a leer y la dice, pero parece ser que no vive eso en su vida. Y eso está en Mateo 6, 31 al 33. Porque esto es realmente cierto si estamos en él. Y esto es lo que usted tiene que agarrar otra vez este año. Decir: Señor, yo viví esto este año y lo voy a volver a vivir el otro año. Amén. Porque este año nos enseñó, hermanos, a no ver tanto lo material. Porque la vida, en un abrir y cerrar de ojos, se nos puede ir. Amén. ¿Qué dice Mateo 6, 31 al 33? Amén. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué hicimos este año? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas estas cosas os serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. Entonces, la Biblia
nos ha hablado de una clara visión de qué es lo que nosotros esperamos. Pero ahora, hermanos, el Señor nos va a hablar de el compromiso que usted y yo tenemos que llevar al próximo año. Y solamente es, hermanos, escuchar la palabra. Yo quiero estar vestido y revestido. Yo no quiero estar desnudo delante de este año que viene. Por lo tanto, yo necesito ver que el Señor te dice, bueno, pues si eso es lo que quieres, necesitas constantemente verte al espejo. Váyase pues a 2 de Corintios capítulo 3. Váyase conmigo al verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces esta es la oportunidad que también tenemos nosotros, hermanos, de este nuevo año para pensar qué pasó, dónde estoy, a dónde voy. Amén. Y hacer algo por nuestra vida. Acuérdense que cuando Moisés, hermanos, bajaba allá del monte de hablar con Dios, de la montaña Sinaí, donde se encontraba la chiquina gloria de Dios, hermanos, él traía el rostro cubierto, porque la gloria de Dios se manifestaba como la luz que impedía que los demás pudieran verlo directamente. Pero era una señal, hermanos, de que el pueblo tenía que entender que cuando él estaba en la presencia del Señor, no necesitaba manto. Dice que estaba cara a cara. Amén. Entonces, en la presencia del Señor nos podemos desnudar. Pero lo demás tenemos que ser vivificados, revestidos. Hay una bendición tremenda. Escuche bien. En la presencia de Dios, nosotros nos podemos desnudar nuestra alma a Él, porque estamos seguros con Él. Pero cuando venimos revestidos del Señor, amén, estamos cubiertos, no desnudos. Y cuando el enemigo nos mira, dice, con este no me meto. ¿Por qué? Porque saben, hermanos, quiénes son. Todo el pueblo sabía quién era Moisés, el que miraba cara a cara a Dios. Amén. Y todos te necesitan entender y saber que cuando nos vean a nosotros, van a ver en nosotros el revestimiento del poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros podemos abrirnos delante de Él y ser y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Mira, quita todavía aún más esto de mí. Amén. Porque el Señor está haciendo una obra grande. Porque toda transformación, hermano, debe comenzar desde adentro y por el fruto del Señor. Amén. Así de que todo eso es para la gloria del Señor. Entonces, el primer interesado de que nosotros avancemos es el Señor. Y nosotros debemos de escuchar su voz, de estar atentos para poder discernir la bendición que viene. ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, de una manera nos vamos a parecer a Él, y eso es a través del carácter, de sus atributos morales. Por eso nosotros debemos de creerle al Señor de que Él va a estar con nosotros para siempre. Y nosotros sabemos eso, hermanos, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos lo da a conocer, según Romanos 8:16. Es el Espíritu Santo que nos dice, tú eres hijo de Dios y tú estás dando fruto y tú haces esto y tú haces lo otro. El Espíritu Santo también es el único que conoce el corazón de Dios. Por eso nosotros debemos de hablarle al Espíritu Santo porque Él conoce el lenguaje del Padre, conoce el lenguaje de Cristo y nos habla en la armonía de Él. Porque un misterio, hermanos, es de que nosotros necesitamos caminar siempre de la mano del Espíritu Santo, hermanos, que es el mismo Dios. Amén.
Por eso voy terminando, voy concluyendo, hermanos. Es imposible, hermanos, entrar a la gloria de Dios y no salir transformado. Si usted se desnudó todo el año delante de la presencia de Dios, sin duda usted está revestido. Usted es una persona revestida con el poder del Señor. Dios le regaló algo diferente. Dios le dio más dones o le dio un don. Dios le dio bendición en su vida, no solamente material, sino también espiritual, porque Dios es así. El Espíritu de Dios está en su presencia y es una ola, hermanos, que nos cubre desde la cabeza hasta los pies y nos llena de estas virtudes que hemos hablado. Nos comienza a dar la obediencia, nos comienza a dar más la misericordia, que es el amor de Dios, nos comienza a dar más la unidad. Y comenzamos, hermanos, ahora sí, a oír con un espíritu diferente, con un oído ungido. Amén. Y comienza el discernimiento, que es el entendimiento en nuestra vida, y produce el fruto. Aleluya. Así quiero vivir, Señor. Así quiero yo estar este año que viene. Yo no quiero, hermanos, ser o dar el fruto que di este año. Yo quiero darle una cosecha grande al Señor. Amén. Una cosecha que me cueste, una cosecha que diga, Señor, aquí está esa bendición para tu gloria. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Lo más maravilloso de esto es que todos los días Dios nos está invitando a entrar en su presencia y tocar parte de su gloria, hermanos. Y eso no tiene fecha de vencimiento. El Señor nos ha dado grandes y preciosas promesas, hermanos. Y todos los días podemos ser llenados, renovados, vivificados, hermanos, revestidos de esa gracia y de esa misericordia. ¿Por qué? Porque acordémonos que los frutos son, hermanos, parte de nuestra evaluación para con el Señor. Por eso, llenémonos, Señor, de esa gracia y de esa misericordia del Señor. Si usted tiene una lista en este año que viene, ponga en primer lugar al Señor. Dígale, Señor, como el Salmo 1, yo necesito ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo quiero, Señor, dar ese fruto a tiempo, que no se pase, al contrario, que siempre esté llenando de esa bendición. Yo quiero comenzar con el pie derecho en este 2021 y ver tu gloria, Señor. Yo necesito hacer cambios, Señor, desde ya, no después, desde ya. Quiero que comiences a hacerlos en mi vida. ¿Por qué? Porque los frutos del Señor son de bendición. Amén. Así de que termino con Mateo 13:23, que eso es lo importante, hermanos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Cuando dice produce es que no nomás lo dio una vez. Amén. Produce, dice, a 100, 60 y 30 por uno. Yo quiero seguir siendo un árbol, hermano, que produzca, que siga dando fruto para el Señor. Atrevámonos, hermanos, desafiemos nuestra vida, hermanos, en cara al 2021 con esta bendición. Oremos. Padre, he predicado tu palabra es verdad, y yo no quiero, Señor, pasar un minuto más sin haberte pedido, Señor, perdón, sin haber reflexionado en mi corazón lo bueno y lo malo que hice. Ahora, Señor, dame estrategias de guerra, dame, Señor, más sabiduría. Señor, que yo pueda atesorar, Señor, esas 6 áreas que has clavado en mi corazón, porque el enemigo, Señor, se va a aprovechar, porque él tiene maquinaciones, él tiene estrategias que van a querer que yo caiga. Pero si yo tengo obediencia, si yo tengo tu misericordia, tu amor, entonces, Señor, voy a estar unido, Señor, a tus cosas, al cuerpo de Cristo. Voy a estar firme y plantado
donde tú me tienes, Señor. Gracias te doy por ese lugar donde tú me has plantado, porque tú, Señor, me has cuidado, me has abonado, me has podado, me has dado agua, me has dado sol a su tiempo, Señor. Gracias por esa bendición. Pero también tú dices en tu palabra que si yo soy esa tierra, yo necesito tener ese oído ungido para entender, Señor. Ábreme el entendimiento. Que haya este año revelación en mi vida. Ilumíname, Señor. Entonces voy a dar fruto, papá. Voy a dar fruto, Señor. Voy a dar, Señor, lo que tú quieres de mi vida. Ayúdame a hacerlo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.